Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 47. Doctrina y convenios. Secciones 133 al 134. Lección asignada del 17 al 23 de noviembre de 2025. Titulado Preparaos para la venida del esposo. En 1833, el populacho atacó y destruyó la imprenta de la iglesia. Entre las impresiones en curso en ese momento se encontraba el Libro de Mandamientos, el primer intento de la Iglesia de compilar las revelaciones modernas de Dios en un libro. El populacho esparció las páginas sin encuadernar, y aunque hubo santos valientes que preservaron algunas de ellas, solo se tiene conocimiento de que hayan sobrevivido unas pocas copias incompletas del Libro de Mandamientos. Lo que conocemos como la sección 133 de Doctrina y Convenios estaba destinada a ser el apéndice del Libro de Mandamientos, a modo de signo de exclamación final de las revelaciones publicadas del Señor. En ella se advierte sobre el día del juicio venidero y se repite el llamado que se encuentra a lo largo de toda la revelación moderna: huir de lo mundano, simbolizado por Babilonia, edificar Sion, prepararse para la segunda venida y difundir ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque los planes iniciales para el Libro de Mandamientos no se cumplieron, esta revelación es un recordatorio y un testimonio de que la obra del Señor seguirá adelante, porque desnudará su santo brazo, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Un subtítulo: Jesucristo me llama a rechazar Babilonia y venir a Sion. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 4 al 14. El pueblo espiritual opuesto de Sion es Babilonia, una ciudad antigua que a lo largo de las Escrituras simboliza la iniquidad y el cautiverio espiritual. Mientras leo o estudio los versículos que se leerán en este bloque de lectura, medite sobre cómo el Salvador le llama a usted a salir de Babilonia y a ir a Sion. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 4 al 14, que dicen lo siguiente: Por tanto, preparaos, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos, a las islas del mar. Enviadlos a los países extranjeros. Llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Y he aquí, este será su pregón y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Sí, óigase el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos, y salid a recibir al esposo. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los gentiles. Y huyan a Jerusalén los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual.
Ahora medite. ¿Cómo le llama el Señor a salir de Babilonia y a ir a Sion? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo está respondiendo usted a su llamado de Él? Medite nuevamente. A continuación, se nos invita a estudiar el mensaje del elder D. Todd Christofferson titulado A Sion venid. Y durante su lectura, se le pide que busque qué más puede aprender sobre Sion en el mensaje del elder Christofferson. Para hacer ese ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje A Sion venid por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008, el cual estudiaremos a continuación. El profeta José Smith dijo: la edificación de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las edades. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante, con gloriosa expectativa, hacia el día en que ahora vivimos, e inspirados por celestiales y gozosas expectativas, han cantado, escrito y profetizado acerca de esta nuestra época, pero murieron sin verla. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Sion es a la vez un lugar y un pueblo. Fue el nombre que se dio a la antigua ciudad de Enoc en los tiempos anteriores al diluvio. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sion. Aquella Sion permaneció unos 365 años. Las Escrituras dicen: y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sion. Y aconteció que Sion no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno. Y desde entonces se extendió el dicho: Sion ha huido. Más tarde, Jerusalén y su templo se llamaron Monte de Sion, y las Escrituras profetizan de una futura nueva Jerusalén, donde Cristo reinará como Rey de Sion, cuando por el espacio de 1000 años la tierra descansará. El Señor llamó al pueblo de Enoc Sion, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. En otra parte él dijo: porque esta es Sion, los puros de corazón. La antítesis y antagonista de Sion es Babilonia. La ciudad de Babilonia originalmente era Babel, la de la conocida Torre de Babel, y más adelante llegó a ser la capital del imperio babilónico. Su edificio principal era el templo de Bel o Baal, el ídolo al cual se referían los profetas del Antiguo Testamento como vergüenza, dadas las perversiones sexuales que se relacionaban con su adoración. Su carácter mundano, su adoración del mal y el cautiverio de Judá después de la conquista, todo ello se combina para que Babilonia se considere el símbolo de las sociedades decadentes y de la esclavitud espiritual. Es en base a ese antecedente que el Señor dijo a los miembros de su iglesia: salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mandó que los élderes de su iglesia fueran enviados a todo el mundo para llevar a cabo ese recogimiento, lo que dio comienzo a un empeño que continúa en pleno vigor hoy día. Y he aquí, este será su pregón, y la voz del Señor a todo pueblo: id a la tierra de Sion, para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sion se extienda hasta las regiones inmediatas. Así es como hoy el pueblo del Señor está congregándose de entre las naciones, al reunirse en congregaciones y estacas,
de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, esparcidas entre las naciones. Nefi previó que esos dominios serían pequeños, pero que el poder del Señor descendería sobre los santos de la Iglesia del Cordero, que se hallaban dispersados sobre la superficie de la tierra, y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. El Señor nos pide que seamos faros de rectitud para guiar a los que busquen la seguridad y las bendiciones de Sión. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Bajo la dirección del profeta José Smith, los primeros miembros de la iglesia intentaron establecer el lugar central de Sion en Missouri, pero no se hicieron merecedores de edificar la ciudad santa. El Señor explicó una de las razones por las que fracasaron. No han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Había riñas y contiendas, y envidias y disputas, y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Sin embargo, antes de juzgar a esos primeros santos con demasiada severidad, debemos analizarnos para ver si somos mejores. Sión es Sión debido al carácter, los atributos y la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno de corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sión en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Primero, será preciso que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad. 2, que individual y colectivamente lleguemos a ser en un pueblo santo. Y 3, que cuidemos de los pobres y los necesitados con tal eficacia que eliminemos la pobreza de entre nosotros. No podemos esperar hasta que venga Sion para que sucedan esas cosas. Sion vendrá solo cuando las hagamos. Al considerar la unidad que se requiere para que Sion florezca, debemos preguntarnos si hemos superado las riñas, contiendas, envidias y disputas. ¿Estamos individualmente y como pueblo libres de contención y disputas y unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial? El perdonarnos unos a otros es esencial para lograr esa unidad. Jesús dijo, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Llegaremos a ser uno de corazón y voluntad si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a aquellos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos. Podemos unirnos al presidente Thomas S. Monson en amor y preocupación el uno por el otro. En la conferencia general de abril de este año, el presidente Monson habló a los que se han apartado de la iglesia y a todos nosotros cuando dijo, en el refugio privado de nuestra propia conciencia yace ese espíritu, esa determinación de despojarnos de la persona antigua y alcanzar la medida de nuestro verdadero potencial. En ese espíritu volvemos a extender esa sincera invitación. Vuelvan. Les tendemos la mano con el amor puro de Cristo y expresamos nuestro deseo de ayudarlos y recibirlos en plena hermandad. A los que estén heridos en el espíritu o que tengan dificultades y temor les decimos, permítannos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores. A fines de julio de este año, jóvenes adultos solteros de diversos países de Europa se reunieron en las afueras de Budapest, Hungría, para una conferencia.
Entre ellos había un grupo de 20 hombres y mujeres jóvenes de Moldavia, que habían pasado días tratando de obtener pasaportes y visas y más de 30 horas viajando en autobús para llegar ahí. El programa de la conferencia incluía unos 15 talleres. Cada persona tenía que elegir los 2 o 3 que le interesaran más. En lugar de concentrarse exclusivamente en sus intereses personales, los jóvenes moldavos se reunieron e hicieron planes para que por lo menos uno de ellos estuviera en cada una de las clases y tomara abundantes notas. Después compartirían lo que habían aprendido unos con otros. Y más tarde lo harían con los jóvenes adultos en Moldavia que no habían podido asistir. En su forma más sencilla, eso ejemplifica la unidad y el amor de unos por los otros, que multiplicado miles de veces en diversas maneras, volverá a traer a Sion. Gran parte de la obra de establecer Sion consiste en nuestros esfuerzos individuales por llegar a ser los puros de corazón. No se puede edificar a Sion, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial, dijo el Señor. De otra manera, no la puedo recibir. La ley del reino celestial es, por supuesto, la ley y los convenios del Evangelio, que incluyen el tener constantemente presente al Salvador y nuestro compromiso de obediencia, sacrificio, consagración y fidelidad. El Salvador censuró a algunos de los primeros santos por sus deseos sensuales. Aquellas eran personas que vivían en un mundo donde no existían ni la televisión, ni el cine, ni internet, ni los iPods. En un mundo inundado por imágenes y músicas sensuales, ¿nos encontramos libres de ese tipo de deseos y de los males que los acompañan? En lugar de alterar los límites de la vestimenta modesta o de inmiscuirnos en la inmoralidad vicaria de la pornografía, debemos sentir hambre y sed de rectitud. Para venir a Sion, no es suficiente que seamos algo menos inicuos que los demás. No solo debemos ser buenos, sino que debemos llegar a ser hombres y mujeres santos. Recordando la frase del elder Neil A. Maxwell, establezcamos de una vez por todas nuestra residencia en Sion y renunciemos a nuestra casa de veraneo en Babilonia. A través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho, porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Además dice, no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana, de lo contrario se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Es gratificante ver la generosidad de ustedes al contribuir a las ofrendas de ayuno y a los proyectos humanitarios. A través de los años, el sufrimiento de millones de personas se ha aliviado, y muchas otras han logrado ser autosuficientes gracias a la generosidad de los santos. No obstante, al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo lo que debe, todo lo que debemos hacer ante los ojos del Señor, con respecto a los pobres y los necesitados. Al vivir, como muchos lo hacemos, en sociedades que adoran las posesiones y los placeres, podemos preguntarnos si nos estamos manteniendo distanciados de la codicia y del deseo de adquirir cada vez más de los bienes de este mundo. El materialismo no es nada más que otra manifestación de la idolatría y el orgullo que caracterizan a Babilonia. Tal vez podamos aprender a estar satisfechos con lo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre las personas que toman la piedad como fuente de ganancia.
Él dijo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible. Recuerdo la historia de una familia vietnamita que huyó de Saigón en 1975 y terminó viviendo en una pequeña casa rodante en Provo, Utah. Uno de los jóvenes de la familia de refugiados llegó a ser el compañero de orientación familiar de un tal hermano Johnson, que vivía cerca con su familia numerosa. El muchacho relató lo siguiente. Un día el hermano Johnson notó que nuestra familia no tenía una mesa en la cocina. Al día siguiente apareció con una mesa de aspecto extraño pero muy práctica, que cabía perfectamente contra la pared frente al fregadero y la mesada de la cocina. Digo que era extraña porque 2 de las patas hacían juego con la parte superior y las otras 2 no. Y además había varias clavijas de madera que sobresalían en uno de los costados de la gastada superficie. Empezamos a usarla para preparar los alimentos y comer algunas comidas rápidas. Aún comíamos la comida principal sentados en el suelo, según la costumbre vietnamita. Una tarde, esperando al hermano Johnson a la entrada de su casa para hacer la orientación familiar, vi con gran sorpresa que en la cocina había una mesa casi idéntica a la que le había regalado a mi familia. La única diferencia consistía en que en donde nuestra mesa tenía clavijas, la de los Johnson tenía agujeros. Entonces me di cuenta de que al notar nuestra necesidad, aquel hombre caritativo había cortado su mesa de cocina por la mitad y había hecho nuevas patas para las 2 mitades. Era obvio que la familia Johnson no podía sentarse toda junta alrededor de aquella pequeña mesa. Probablemente no cabían cómodamente ni siquiera cuando estaba entera. En el transcurso de mi vida, aquel acto de bondad ha sido un fuerte recordatorio de la verdadera generosidad. El profeta José Smith dijo, nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sion. En nuestra familia y en nuestras estacas y distritos, procuremos establecer Sion por medio de la unidad, la piedad y la caridad, preparándonos para ese gran día en que Sion, la nueva Jerusalén, se levante. En las palabras de nuestro himno, Israel, Jesús os llama. De las tierras de pesar, Babilonia va cayendo, Dios sus torres volcará. A Sion venid pues prestos, en sus centros paz gozad. A Sion venid pues prestos, el Señor ya volverá. Testifico de Jesucristo, el Rey de Sion. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de haber estudiado el mensaje del Elder de Todd Christofferson, medite a continuación. ¿Qué más pudo aprender usted de este mensaje acerca de Sion? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿puedo prepararme ahora para la segunda venida del Salvador? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 1 al 19 y del 37 al 39. Tanto la sección 1 de Doctrina y Convenios, que es el prefacio del Señor para su libro de Doctrina y Convenios, como la sección 133, que es el apéndice original del libro de mandamientos, ambos comienzan con la misma súplica del Señor, diciendo, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. A continuación, se le invita a estudiar los versículos que se leerán en este bloque de lectura y hacer una lista de los mensajes que el Señor le invita a escuchar, es decir, a oír y obedecer, al prepararse usted para su segunda venida. Especialmente, en particular, podría usted hacer una lista de lo que Él quiere que haga,
para prepararse a usted mismo y en segundo lugar, para ayudar a preparar el mundo para su regreso. Vaya haciendo este ejercicio conforme se leen los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 1 al 19 y del 37 al 39, que dicen lo siguiente. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, y oíd la palabra del Señor concerniente a vosotros. El Señor que vendrá súbitamente a su templo, el Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición, sí, sobre todas las naciones que olviden a Dios, y sobre todos los impíos que haya entre vosotros. Porque desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. Por tanto, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia, congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos, a las islas del mar. Enviadlos a los países extranjeros. Llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Y he aquí, este será su pregón y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Sí, óigase el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos, y salid a recibir al esposo. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los gentiles. Y huyan a Jerusalén los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Dad oído y escuchad, oh habitantes de la tierra, escuchad unánimes, vosotros los élderes de mi iglesia, y oíd la voz del Señor, porque Él llama a todos los hombres, y manda a todos en todas partes que se arrepientan. Porque he aquí, Dios el Señor ha enviado al ángel para que proclame en medio del cielo, preparad la vía del Señor, y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca. Cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente. Por tanto, preparaos para la venida del esposo, salid a recibirlo. Y este evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Después de haber efectuado estas dos listas que se mencionaron hace unos momentos, medite a continuación. ¿Qué aprende usted
de esas listas de cosas que el Señor necesita que haga para prepararse usted mismo y para ayudar a preparar al mundo para su regreso. Medite brevemente. El presidente Russell M. Nelson mencionó importantes verdades sobre cómo será el mundo cuando regrese el Salvador y cómo prepararnos. Se le invita a buscar esas verdades en su mensaje titulado El futuro de la Iglesia. Preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el mensaje El futuro de la Iglesia. Preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Ustedes y yo podemos participar en la restauración continua del Evangelio de Jesucristo. Es asombrosa. No es obra del hombre, proviene del Señor que dijo: apresuraré mi obra en su tiempo. Esta obra fue facultada por un anuncio divino realizado hace 200 años. Consistía en solo 6 palabras: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Expresado por el Dios Todopoderoso, ese anuncio presentó al Señor Jesucristo al joven José Smith. Esas 6 palabras iniciaron la restauración de su evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios viviente es un Dios amoroso. Él quiere que sus hijos obtengan la inmortalidad y la vida eterna. La gran obra de los últimos días de la que formamos parte se estableció, según lo previsto, para bendecir a un mundo que esperaba y se lamentaba. No puedo hablar de la restauración sin sentir gran entusiasmo. Ese hecho de la historia es totalmente extraordinario. Es increíble. Es importante. ¿Acaso no es asombroso que mensajeros del cielo vinieran a dar autoridad y poder a esta obra? Hoy en día, la obra del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días avanza a paso acelerado. La Iglesia tendrá un futuro sin precedentes e incomparable. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Recuerden que la plenitud del ministerio de Cristo yace en el futuro. Las profecías de su segunda venida aún deben cumplirse. Nos estamos preparando para el punto culminante de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se haga realidad. Recoger a Israel a ambos lados del velo. Un preludio necesario para esa segunda venida es el recogimiento tan esperado del Israel disperso. Esa doctrina del recogimiento es una de las importantes enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor ha declarado: «Os doy una señal, que recogeré a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y estableceré otra vez entre ellos mi Sión». No solo enseñamos esa doctrina, sino que tomamos parte en ella. Participamos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor en ambos lados del velo. Como parte del destino planeado de la tierra y sus habitantes, debe redimirse a nuestros antepasados fallecidos. De manera misericordiosa, la invitación a venir a Cristo también puede hacerse a los que han muerto sin el conocimiento del Evangelio. No obstante, parte de la preparación de ellos requiere los esfuerzos terrenales de otras personas. Recogemos datos para los cuadros genealógicos, preparamos registros de grupos familiar y efectuamos vicariamente la obra del templo a fin de recoger a las personas para el Señor y reunirlas con sus familias. Las familias se han de sellar juntas por toda la eternidad. Se ha de forjar un eslabón conexivo entre padres e hijos. En nuestro tiempo,
Es necesario que se lleve a cabo una unión entera, completa y perfecta de todas las dispensaciones, llaves y poderes. Los santos templos ahora llenan la tierra para esos sagrados propósitos. Vuelvo a hacer hincapié en que la construcción de esos templos tal vez no cambie la vida de ustedes, pero el tiempo que pasen en el templo de seguro lo hará. Se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. Nuestra protección más segura es seguir siendo dignos de entrar en su santa casa. El obsequio más grande que podrían darle al Señor es mantenerse sin mancha del mundo, dignos de asistir a su santa casa. Lo que Él les obsequiará será la paz y la seguridad de saber que son dignos de comparecer ante Él cuando sea que llegue el momento. Además de la obra del templo, la salida a luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El Libro de Mormón declara la doctrina del recogimiento. Motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer en su Evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no sucedería. La obra misional es también crucial para ese recogimiento. Los siervos del Señor salen a proclamar la restauración. En muchas naciones, nuestros miembros y misioneros han buscado a los del Israel disperso. Los han cazado por las cavernas de los peñascos y los han pescado como en los tiempos antiguos. La obra misional conecta a las personas al convenio que el Señor hizo con Abraham en la antigüedad. Serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Y las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio serán llamados por tu nombre, y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. La obra misional es solo el comienzo de la bendición. El cumplimiento, la consumación de esas bendiciones se produce cuando aquellos que han entrado en las aguas del bautismo perfeccionan su vida hasta el punto de poder entrar en el santo templo. Recibir la investidura allí sella a los miembros de la iglesia al convenio de Abraham. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es un asunto de compromiso individual. Todos los miembros de la iglesia tienen acceso a la doctrina, las ordenanzas, las llaves del sacerdocio y las bendiciones del evangelio, independientemente de dónde se encuentren. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su patria. Cierto es que en los primeros días de la iglesia la conversión solía comprender también la emigración, pero en la actualidad el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y nacionalidad. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria. El lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea. Sión es los puros de corazón. Es cualquier lugar donde haya santos justos. La seguridad espiritual siempre dependerá de cómo se viva y no de dónde se viva. Prometo que si nos esforzamos por ejercer fe en Jesucristo y accedemos al poder de su expiación por medio del arrepentimiento, tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar al mundo para la segunda venida del Señor. La segunda venida. El Señor regresará a la tierra que santificó mediante la misión que allí efectuó en la vida terrenal. Triunfante, vendrá de nuevo a Jerusalén, en vestiduras reales de color rojo para simbolizar su sangre, la cual brotó de cada poro. Regresará a la ciudad santa.
Allí y en todas partes se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gobernará desde 2 capitales mundiales, una en la antigua Jerusalén y la otra en la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos centros dirigirá los asuntos de su iglesia y reino. Aún se construirá otro templo en Jerusalén. Desde ese templo, Él reinará por siempre como Señor de señores. El agua brotará de debajo del templo. Las aguas del mar muerto serán sanadas. Ese día tendrá nuevos títulos y estará rodeado de santos especiales. Será conocido como Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con Él serán llamados y elegidos y fieles a la confianza que se depositó en ellos en la vida terrenal. Entonces Él reinará para siempre jamás. La tierra volverá a su estado paradisiaco y será renovada. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es nuestra comisión, es nuestro privilegio, ayudar a preparar al mundo para ese día. Afrontar el futuro con fe. Mientras tanto, aquí y ahora, vivimos en una época de confusión. Los terremotos y maremotos causan devastación. Los gobiernos colapsan. Las tensiones económicas son severas. La familia está bajo ataques. Los índices de divorcio están aumentando. Tenemos gran motivo para preocuparnos, pero no debemos permitir que nuestros miedos desplacen nuestra fe. Podemos combatir nuestros miedos mediante el fortalecimiento de nuestra fe. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Porque vienen tiempos difíciles. Rara vez, en el futuro, será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días, aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esa misma persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. La forma en que ustedes afronten las pruebas de la vida es parte del desarrollo de su fe. La fuerza vendrá cuando se acuerden de que tienen una naturaleza divina, una herencia de valor infinito. El Señor les recuerda a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, que son herederos legítimos, que han sido reservados en el cielo para nacer en un momento y un lugar específicos, para progresar y convertirse en sus representantes y en su pueblo del convenio. Al andar por el sendero de rectitud del Señor, serán bendecidos para perseverar en la bondad de Él y ser una luz y un salvador para su pueblo. Hagan todo lo que sea necesario para fortalecer su fe en Jesucristo, al aumentar su comprensión de la doctrina que se enseña en su iglesia restaurada, y al buscar incansablemente la verdad. Anclados en la doctrina pura, podrán avanzar con fe y persistencia tenaz y hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a su alcance para lograr los propósitos del Señor. Habrá días en los que se sentirán desalentados, de modo que oren y pidan el valor para no darse por vencidos. Tristemente, algunos a quienes consideraban sus amigos los traicionarán, y algunas cosas parecerán simplemente injustas. Sin embargo, les prometo que conforme sigan a Jesucristo, hallarán paz constante y gozo verdadero. Conforme guarden sus convenios con una fidelidad cada vez mayor, y conforme defiendan la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra en la actualidad, el Señor los bendecirá con fortaleza y sabiduría para lograr lo que solo los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días pueden lograr. Debemos ser edificadores de una fe individual en Dios, de fe en el Señor Jesucristo y de fe en su Iglesia. Debemos edificar familias y ser sellados en los santos templos. Debemos edificar la Iglesia y el reino de Dios sobre la tierra.
debemos prepararnos para nuestro propio destino divino, gloria, inmortalidad y vidas eternas. Testifico humildemente que tal como proclamó el profeta José Smith, el Evangelio restaurado de Jesucristo seguirá adelante valerosa, noble e independiente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Estamos embarcados en la obra del Dios Todopoderoso. Ruego que sus bendiciones los acompañen a todos y cada uno de ustedes. Ahora medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted o a seguir haciendo a fin de preparar al mundo para el regreso del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». También se recomienda estudiar el mensaje Acoger el futuro con fe, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Esta ha sido una noche inolvidable. Mis queridas hermanas, me siento honrado por estar con ustedes hoy. Durante estos últimos meses han estado a menudo en mis pensamientos. Ustedes son una fuerza de más de 8 millones de personas. No solo tienen la cantidad de personas, sino también el poder espiritual para cambiar el mundo. Las he visto hacer precisamente eso durante esta pandemia. Algunas de ustedes se encontraron de repente buscando suministros escasos o un nuevo trabajo. Muchas impartieron clases individuales a niños y estuvieron al pendiente de vecinos. Algunas recibieron a sus misioneros en casa antes de lo esperado, mientras que otras transformaron sus hogares en centros de capacitación misional. Han utilizado la tecnología para conectarse con familiares y amigos, para ministrar a aquellos que se han sentido aislados y para estudiar «Ven, sígueme» con otras personas. Han encontrado nuevas maneras de convertir el día de reposo en una delicia y han confeccionado millones de mascarillas protectoras. Con compasión y amor sinceros, mi corazón se entristece por las muchas mujeres de todo el mundo cuyos seres queridos han muerto. Lloramos con ustedes y oramos por ustedes. Elogiamos a todos los que trabajan incansablemente para proteger la salud de los demás y oramos por ellos. Ustedes, las jóvenes, han sido también extraordinarias.
Aunque las redes sociales se han inundado de contención, muchas de ustedes han encontrado formas de animar a los demás y compartir la luz de nuestro Salvador. Hermanas, todas han sido verdaderas heroínas. Me maravilla su fortaleza y fe. Han demostrado que en circunstancias difíciles siguen adelante con valor. Las amo. Y les aseguro que el Señor las ama y ve la gran obra que están realizando. Gracias. Una vez más, han demostrado que son literalmente la esperanza de Israel. Ustedes personifican las esperanzas que el presidente Gordon B. Hinckley albergaba en cuanto a ustedes cuando presentó La Familia, una proclamación para el mundo hace 25 años en la reunión general de la Sociedad de Socorro de septiembre de 1995. Es significativo que decidiera presentar esa importante proclamación a las hermanas de la Iglesia. Al hacerlo, el presidente Hinckley enfatizó la influencia irreemplazable de las mujeres en el plan del Señor. Ahora bien, me encantaría saber qué han aprendido este año. ¿Se han acercado más al Señor? ¿O se sienten más alejadas de Él? ¿Y los acontecimientos actuales, cómo las han hecho sentir en cuanto al futuro? Hay que reconocer que el Señor ha hablado acerca de nuestros días en términos solemnes. Advirtió que en nuestros días desmayaría el corazón de los hombres y que incluso los mismos escogidos correrían el riesgo de ser engañados. Le dijo al profeta José Smith que la paz sería quitada de la tierra y que sobrevendrían calamidades a los habitantes de la tierra. Sin embargo, el Señor también ha proporcionado una visión de cuán extraordinaria es esta dispensación. Él inspiró al profeta José Smith a declarar que la obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. Ahora bien, grandiosidad quizás no sea la palabra que escogeríamos para describir estos últimos meses. ¿Cómo vamos a lidiar tanto con las sombrías profecías, así como con los gloriosos pronunciamientos sobre nuestros días? El Señor nos dijo cómo, con una seguridad sencilla pero impresionante. Si estáis preparados, no temeréis. ¡Qué grandiosa promesa! Es una que literalmente puede cambiar el modo de ver nuestro futuro. Hace poco escuché a una mujer con un testimonio profundo admitir que la pandemia, combinada con un terremoto en el valle del lago Salado, la habían ayudado a darse cuenta de que no estaba tan preparada como pensaba. Cuando le pregunté si se refería al almacenamiento de alimentos o a su testimonio, sonrió y dijo, sí. Si la preparación es la clave para acoger esta dispensación y nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorros financieros para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Podemos aprender mucho del capitán Moroni al respecto. Como comandante de los ejércitos nefitas, se enfrentó a fuerzas opuestas más fuertes, más numerosas y más malas. Por lo que Moroni preparó a su pueblo de 3 maneras esenciales. Primero, les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y las llamó plazas fuertes. Segundo, preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y tercero, nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Consideremos esos 3 principios.
Principio número 1. Crear plazas fuertes. Moroni fortificó todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Asimismo, las estacas de Sión son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio. Conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlas, sentirán mayor seguridad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte incomparable. Allí, ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Allí, sus familias son selladas por la eternidad. Incluso este año, cuando el acceso a nuestros templos se ha visto seriamente limitado, su investidura les ha otorgado acceso constante al poder de Dios, ya que han honrado sus convenios con Él. Dicho de forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está con ustedes, pueden enseñar la verdad, aunque vaya en contra de las opiniones predominantes, y pueden meditar en cuanto a preguntas sinceras sobre el Evangelio en un entorno de revelación. Las invito, mis queridas hermanas, a crear un hogar que sea una plaza fuerte, y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. El disponer de plazas fuertes a las que puedan retirarse las ayudará a acoger el futuro con fe. Principio número 2. Preparen la mente para ser fieles a Dios. Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5,7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del ángel Moroni se cayó. Así como los cimientos físicos del templo de Salt Lake deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar desastres naturales, nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos sacuden nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. Por ejemplo, cada vez que tengamos fe para ser obedientes a las leyes de Dios, aunque las opiniones populares nos menosprecian, o cada vez que nos resistamos a los entretenimientos o a las ideologías que celebran que se quebranten los convenios, estamos ejerciendo nuestra fe, lo que a su vez aumenta la fe. Además, pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del Libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas,
inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El Libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. La vida sin Dios es una vida llena de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Esto se debe a que los fieles reciben bendiciones espirituales. El recibir revelación personal es una de las más grandes de esas bendiciones. El Señor ha prometido que si podremos recibir revelación tras revelación. Prometo que al aumentar su capacidad para recibir revelación, el Señor las bendecirá con mayor guía en su vida y con dones ilimitados del Espíritu. Principio número 3. Nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en sus laureles. El adversario nunca deja de atacar, así que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Queridas hermanas, ustedes son expertas en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Además, tienen un don divino que les permite edificar la fe en los demás de maneras convincentes. Y ustedes nunca se detienen. Lo han demostrado una vez más este año. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosechará recompensas para las generaciones venideras. Mis queridas hermanas, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes, preparemos la mente para ser fieles a Dios y nunca dejemos de prepararnos. Dios nos bendecirá, Él nos librará, sí, de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en Él podamos poner la esperanza de nuestra liberación. Si se preparan para acoger el futuro con fe, estas promesas se cumplirán para ustedes. Testifico de ello y expreso mi amor por ustedes y mi confianza en ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Se recomienda escuchar el himno Hijos del Señor Venid, el himno número 26 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Segunda Venida de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio.
disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Segunda venida de Jesucristo. Jesucristo vendrá otra vez con poder y gloria. ¿Puede pensar usted en alguna ocasión en la que esperaba con anhelo la visita de un pariente o un amigo que vivía lejos? ¿Qué hizo usted para prepararse para esa visita? Piense en el tiempo y el esfuerzo que dedicó a prepararse y en la felicidad que sintió al esperar con anhelo la llegada de aquella persona. Muchas personas también esperan con gran expectativa la segunda venida de nuestro Salvador. Su regreso señalará el fin de las guerras y los conflictos en la tierra y marcará el comienzo de 1000 años de paz y rectitud. Debido a que esperamos con anhelo el regreso del Salvador, podemos tener esperanza y gozo. Sabemos que cuando Él venga, corregirá todos los males y enjugará toda lágrima. Al estudiar los conceptos de la segunda venida, podría considerar qué está haciendo y qué más puede hacer a fin de prepararse para ese maravilloso acontecimiento. ¿Qué es la segunda venida? La segunda venida es la ocasión en que Jesucristo regresará a la tierra para gobernar y reinar. Jesús y muchos profetas, tanto antiguos como contemporáneos, enseñaron que Él vendría a la tierra por segunda vez. Cuando Él regrese como ser resucitado, con gran poder y gloria, el mundo cambiará para siempre. En ese momento, el Salvador reclamará la tierra como su reino y establecerá la paz en todo el mundo. Sección 1. Jesucristo regresará a la tierra con gloria y poder. Cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, la mayoría de las personas no supo que eso había sucedido. Él nació de una mujer humilde, lejos de casa, y lo acostaron en un pesebre. Jesús dijo a sus discípulos que cuando venga por segunda vez, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Los profetas también han hablado a menudo sobre la segunda venida de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson la llamó el punto culminante de esta última dispensación. Y el elder de Todd Christofferson dijo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. Cuando Cristo vuelva, todas las personas lo sabrán. El profeta Isaías declaró: entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Este acontecimiento monumental marcará el comienzo de un glorioso periodo de 1000 años, conocido como el milenio, en el que Jesús reinará personalmente sobre la tierra. Satanás no tendrá poder, y todas las personas vivirán en paz y gozo. Sección 2. Deberíamos prepararnos para el regreso del Salvador. Jesucristo dijo: pero del día y la hora de mi regreso nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El momento de la segunda venida de Cristo será una sorpresa para muchos, pero los verdaderos discípulos de Jesucristo no se sorprenderán. El Señor dijo que sus seguidores serían hijos de luz y que ese día no los sorprenderá como ladrón. El Salvador dijo a los primeros santos de esta dispensación lo siguiente: preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Los profetas también han hablado repetidamente de la necesidad de prepararse para el regreso del Salvador. El presidente Dalga Chaux aconsejó lo siguiente: aunque no podemos hacer nada para alterar la realidad de la segunda venida, y no podemos saber el momento exacto en que ocurrirá, podemos acelerar nuestra propia preparación y tratar de influir en la preparación de quienes nos rodean. Así lo declaró en su mensaje, la preparación para la segunda venida, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2004. El Señor ha proporcionado señales que indicarán que Él vendrá pronto, y podemos buscar y estudiar esas señales.
Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el mensaje Preparación personal para comparecer ante el Salvador, por el elder Dale G. Reynolds, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2025, el cual estudiaremos a continuación. Mis muy amados hermanos y hermanas, el pasado mes de octubre el presidente Russell M. Nelson enseñó: este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Cuando el presidente Nelson habla de la segunda venida, siempre lo hace con gozoso optimismo. Sin embargo, una niña de la primaria me dijo hace poco que siente ansiedad cada vez que se menciona la segunda venida. Ella dijo: tengo miedo porque van a suceder cosas malas antes de que Jesús venga de nuevo. No son solo los niños que pueden sentirse así. El mejor consejo para ella, para ustedes y para mí es seguir las enseñanzas del Salvador. Sus instrucciones no son misteriosas ni complejas. Cuando las seguimos, no tenemos por qué temer ni sentirnos ansiosos. Hacia el final de su ministerio terrenal, se le preguntó a Jesucristo cuándo vendría de nuevo. Al responder, enseñó 3 parábolas registradas en Mateo 25 acerca de cómo prepararnos para comparecer ante Él, ya sea en su segunda venida o cuando dejemos este mundo. Estas enseñanzas son cruciales porque la preparación personal para comparecer ante Él es un elemento fundamental del propósito de la vida. El Salvador relató primero la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, 10 vírgenes fueron a una fiesta de bodas. 5 sabiamente trajeron aceite para llenar sus lámparas, y 5 imprudentemente no lo hicieron. Cuando se anunció la inminente llegada del novio, las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. La puerta de la fiesta estaba cerrada. Jesús señaló 3 aspectos de la parábola para ayudarnos. Él explicó: y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos aguantarán el día. En otras palabras, no tenían por qué temer ni estar ansiosos, porque sobrevivirían y prosperarían. Ellos prevalecerían. Si somos sabios, recibimos la verdad al aceptar el Evangelio de Jesucristo por medio de las ordenanzas y los convenios del sacerdocio. Luego, nos esforzamos por mantenernos dignos de tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Esta habilidad debe adquirirse individualmente y personalmente, gota a gota. Los actos de devoción constantes y personales invitan al Espíritu Santo a guiarnos. El tercer elemento que Jesús destacó es evitar el engaño. El Salvador advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Salvador sabía que los farsantes tratarían de engañar aún a los mismos elegidos, y que muchos discípulos serían engañados. No debemos creer a aquellos que falsamente afirman tener aprobación divina, ni aventurarnos en desiertos o aposentos metafóricos para ser instruidos por impostores. El libro de Mormón nos enseña cómo podemos diferenciar a los engañadores de los discípulos. Los discípulos siempre promueven creer en Dios, servirle y hacer el bien. No seremos engañados cuando busquemos y aceptemos el consejo de personas de confianza que sean a su vez fieles discípulos del Salvador.
También podemos evitar el engaño al adorar con frecuencia en el templo. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva eterna y nos protege de las influencias que podrían distraernos o desviarnos de la senda de los convenios. La lección esencial de esta parábola de las 10 vírgenes es que somos sabios cuando aceptamos el Evangelio, procuramos tener el Espíritu Santo con nosotros y evitamos el engaño. Las 5 vírgenes prudentes no pudieron ayudar a las que no tenían aceite. Nadie puede aceptar el Evangelio, tomar al Espíritu Santo como guía y evitar el engaño en nuestro nombre. Debemos hacerlo por nosotros mismos. Luego el Salvador relató la parábola de los talentos. En esta parábola, un hombre dio a 3 siervos cantidades diferentes de dinero, denominado talentos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Con el tiempo, los 2 primeros siervos duplicaron lo que habían recibido, pero el tercer siervo simplemente enterró su único talento. A los 2 siervos que habían duplicado sus talentos, el hombre dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Entonces el hombre reprendió al siervo que había enterrado su talento por ser malo y negligente. A este siervo le fue quitado el talento y fue desterrado. Sin embargo, si este siervo hubiera duplicado su talento, habría recibido el mismo elogio y recompensa que los otros siervos. Un mensaje de esta parábola es que Dios espera que magnifiquemos las habilidades que se nos han dado, pero no quiere que comparemos nuestras habilidades con las de los demás. Contemplen esta reflexión ofrecida por el sabio jasídico del siglo XVIII, Susha de Hanopol. Susha era un maestro de renombre que comenzó a temer al acercarse a la muerte. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué tiemblas? Has vivido una buena vida. Seguramente Dios te concederá una gran recompensa». Susha dijo: «Si Dios me dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Moisés?, le diré, porque no me diste la grandeza de alma que le diste a Moisés. Y si estoy delante de Dios y Él dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Salomón?, le diré, porque no me diste la sabiduría de Salomón. Pero vaya, ¿qué diré si me presento ante mi Hacedor y Él me dice, Susha, ¿por qué no fuiste Susha? ¿Por qué no fuiste el hombre que te di la capacidad de ser? Ay, por eso tiemblo». De hecho, Dios se sentirá decepcionado si no confiamos en los méritos, la misericordia y la gracia del Salvador para magnificar las habilidades que Dios nos ha dado. Con su amorosa ayuda, espera que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es irrelevante para Él que comencemos con diferentes habilidades y debería serlo para nosotros mismos. Por último, el Salvador relató la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando regrese en su gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Los que estaban a su derecha se convirtieron en herederos en su reino, y los que estaban a su izquierda no recibieron herencia. La característica distintiva era si le daban de comer cuando tenía hambre, si le daban de beber cuando tenía sed, si lo alojaban cuando era un forastero, si lo vestían cuando estaba desnudo y si lo visitaban cuando estaba enfermo o en la cárcel. Todos estaban perplejos, tanto los que estaban a la derecha como los que estaban a la izquierda. Le preguntaron:
cuándo le habían dado o no le habían dado comida, bebida y ropa, o lo habían ayudado cuando estaba vulnerable. En respuesta, el Salvador dijo: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El mensaje de la parábola es claro. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios. Cuando no lo hacemos, lo decepcionamos. Él espera que utilicemos nuestros dones, talentos y habilidades para bendecir la vida de los hijos del Padre Celestial. El impulso divino de servir a los demás se ilustra en un poema escrito en el siglo XIX por el poeta finlandés Johan Ludvig Runeberg. A lo largo de nuestra infancia, mis hermanos y yo escuchamos muchas veces el poema Granjero Paavo. En el poema, Paavo era un granjero pobre que vivía con su esposa e hijos en la región de los lagos en el centro de Finlandia. Por muchos años seguidos, la mayoría de sus cultivos fueron destruidos, ya sea por el exceso de agua resultante del deshielo primaveral, las tormentas de granizo de verano o una helada prematura en otoño. Cada vez que recogían la escasa cosecha, la esposa del granjero se lamentaba diciendo: Paavo, Paavo, desafortunado anciano, Dios nos ha abandonado. Paavo, a su vez, decía con serena firmeza: mezcla la corteza con la harina de centeno para hacer pan, para que los niños no pasen hambre. Trabajaré más duro para drenar los campos pantanosos. Dios nos está probando, pero Él proveerá. Cada vez que se destruían los cultivos, Paavo indicaba a su esposa que duplicara la cantidad de corteza que mezclaba con la harina para evitar el hambre. También trabajaba más duro, cavando zanjas para drenar el suelo y disminuir la susceptibilidad de sus campos al deshielo de primavera y a las heladas prematuras de otoño. Después de años de penurias, Paavo finalmente recogió una cosecha abundante. Su esposa se regocijó. Paavo, Paavo, estos son tiempos felices. Es hora de tirar la corteza y hornear pan hecho solo con centeno. Pero Paavo tomó solemnemente la mano de su esposa y dijo: mezcla la mitad de la harina con corteza, porque los campos de nuestro vecino se han congelado. Paavo sacrificó su abundancia y la de su familia para ayudar a su devastado e indigente vecino. La lección de la parábola del Salvador sobre las ovejas y los cabritos es que debemos utilizar los dones que se nos han dado, tiempo, talentos y bendiciones, para servir a los hijos del Padre Celestial, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Mi invitación para la ansiosa niña de la primaria que mencioné antes, y para cada uno de ustedes, es que sigan a Jesucristo y confíen en el Espíritu Santo como lo harían con un amigo muy querido. Confíen en aquellos que los aman a ustedes y que aman al Salvador. Busquen la guía de Dios para desarrollar sus habilidades únicas y ayudar a los demás, incluso cuando no sea fácil. Estarán listos para comparecer ante el Salvador y podrán unirse al presidente Nelson y ser gozosamente optimistas. Al hacerlo, ayudan a preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Y serán bendecidos con suficiente esperanza para entrar en el reposo y el gozo del Señor, ahora y en el futuro. Como cantamos en uno de nuestros nuevos himnos: tu voz eleva hoy, en verdad volverá. Nadie sabe cuándo Él regresará aquí, mas lo hará. Escrito está. Reinará felicidad el día en que Cristo vuelva aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: la segunda venida de Jesucristo será gozosa para las personas rectas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 19 al 56. Y durante su lectura, se pide que medite en qué cosas haya en estos versículos que usted esté ansioso de que sucedan.
A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 19 al 56, que dice lo siguiente. Por tanto, preparaos para la venida del esposo, salid, salid a recibirlo. Porque he aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos, y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar, y sobre la tierra de Sión. Y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Mandará al mar profundo y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y no se contendrán por más tiempo, y herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia. Y se levantará una calzada en medio del gran mar. Sus enemigos llegarán a serles por presa. Y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas, y la tierra reseca no volverá a tener sed. Y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. Y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia. Y allí se postrarán, y serán coronados de gloria, sí, en Sión, por la mano de los siervos del Señor, los hijos de Efraín. Y serán llenos de cantos de gozo sempiterno. He aquí, esta es la bendición del Dios sempiterno sobre las tribus de Israel, y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros. Y también los de la tribu de Judá, después de su aflicción, serán purificados en santidad ante el Señor, para morar en su presencia día y noche, para siempre jamás. Y ahora, de cierto dice el Señor, para que se sepan estas cosas entre vosotros, oh habitantes de la tierra, he enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que moran en la tierra. Y este Evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Invocando el nombre del Señor día y noche, diciendo, oh, que hendieras los cielos, que descendieras, que los montes se derritieran ante tu presencia. Y será contestado sobre su cabeza, porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego que hace hervir las aguas. Oh Señor, tú bajarás para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y todas las naciones temblarán ante tu presencia, cuando obres cosas terribles, cosas que no esperan. Sí, cuando desciendas, y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. Y se dirá, ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas, sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá, soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos,
y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. Y se oirá su voz: he pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo pueblo, y nadie estuvo conmigo. Y los he hollado con mi furor, y los pisé con mi ira, y con su sangre he salpicado mis vestidos, y manchado toda mi ropa, porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. Y ahora el año de mis redimidos ha llegado, y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. En todas las aflicciones de ellos, Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo, y los llevó todos los días de la antigüedad. Sí, y también a Enoc, y a los que estuvieron con él, a los profetas que antes de él fueron, también a Noé, y a los que fueron antes de él, y también a Moisés, y a los que fueron antes de él, y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan, los cuales estuvieron con Cristo en su resurrección, y los santos apóstoles, con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en la presencia del Cordero. Y los sepulcros de los santos serán abiertos, y saldrán y estarán a la diestra del Cordero, cuando Él esté en pie sobre el monte de Sión y sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y cantarán el cántico del Cordero día y noche para siempre jamás. Ahora, medite a continuación. ¿Qué cosas encontró en estos versículos que le hagan sentir ansioso a usted de que sucedan? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué palabras o frases describen en estos versículos el amor del Señor por su pueblo? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 133, el versículo 52, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: y ahora el año de mis redimidos ha llegado, y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido, de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. Ahora medite a continuación. ¿Qué experiencias personales ha tenido usted en relación con la amorosa bondad de su Señor y de todo lo que Él ha conferido sobre usted, de acuerdo con su bondad? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 134. Al principio, la relación de los santos con el gobierno fue compleja. Cuando los santos fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri, en 1833, solicitaron ayuda al gobierno local y al nacional, pero no recibieron ninguna. Al mismo tiempo, algunas personas fuera de la iglesia interpretaban las enseñanzas en cuanto a Sion en el sentido de que los santos rechazaban la autoridad de los gobiernos terrenales. La sección 134 de Doctrina y Convenios fue escrita en parte para aclarar la postura de la iglesia en cuanto al gobierno. ¿Qué indica esta sección acerca de cómo deben sentirse los santos del Señor con respecto al gobierno?
Al leer en esta ocasión la sección 134 de Doctrina y Convenios, que se leerá en breves minutos, usted podría buscar los principios de los gobiernos y las responsabilidades de los ciudadanos. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 134. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de éstas, para el bien y la protección de la sociedad. Creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles para poner en vigor las leyes de ese gobierno, y que se debe buscar y sostener por la voz del pueblo si es república o por la voluntad del soberano, a quienes administren la ley con equidad y justicia. Creemos que la religión es instituida por Dios, y que los hombres son responsables ante Él, y ante Él solamente, por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. El magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia. Debe castigar el delito, pero nunca suprimir la libertad del alma. Creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan, en tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e inalienables, que no convienen la sedición ni la rebelión a ningún ciudadano así protegido, y deben ser castigadas como corresponde, y que todo gobierno tiene el derecho de establecer leyes que a su propio juicio estime que son las que mejor garanticen los intereses públicos, al mismo tiempo, sin embargo, conservando sagrada la libertad de conciencia. Creemos que todo hombre debe ser respetado en su posición, los gobernantes y los magistrados como tales, ya que son colocados para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, y que todo hombre debe respeto y deferencia a las leyes, porque sin ellas la paz y la armonía serían suplantadas por la anarquía y el terror. Las leyes humanas son instituidas para el propósito expreso de ajustar nuestros intereses como individuos y naciones, entre hombre y hombre, y las leyes divinas son dadas del cielo para prescribir reglas sobre asuntos espirituales para la fe y la adoración, por las cuales el hombre responderá a su Creador. Creemos que los gobernantes, estados y gobiernos tienen el derecho y la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en el libre ejercicio de su creencia religiosa. Pero no creemos que tengan el derecho, en justicia, de privar a los ciudadanos de este privilegio, ni proscribirlos por sus opiniones, en tanto que se manifieste consideración y reverencia para con las leyes, y tales opiniones religiosas no justifiquen la sedición ni la conspiración. Creemos que la comisión de crímenes debe castigarse de acuerdo con la naturaleza de la ofensa, que el homicidio, la traición, el robo, el hurto y la violación de la paz en general, en todo respecto, deben ser castigados de acuerdo con su criminalidad y su mala influencia entre los hombres, por las leyes del gobierno contra el cual se cometió la ofensa, y que en bien de la paz y la tranquilidad públicas, todo hombre debe adelantarse y emplear su habilidad en procurar que se castigue a los que infrinjan las leyes buenas.
No creemos que sea justo confundir influencias religiosas con el gobierno civil, mediante lo cual se ampara a una sociedad religiosa, mientras que a otra le son proscritos sus privilegios espirituales, y se niegan los derechos individuales de sus miembros como ciudadanos. Creemos que toda sociedad religiosa tiene el derecho de disciplinar a sus miembros por conducta desordenada, de acuerdo con los estatutos y reglamentos de dicha sociedad, siempre que tales procedimientos tengan que ver con su confraternidad y buenos antecedentes. Pero no creemos que sociedad religiosa alguna tenga la autoridad para juzgar a los hombres en cuanto al derecho sobre la propiedad o la vida, ni para quitarles los bienes de este mundo, ni poner en peligro la vida o el cuerpo, ni imponer sobre ellos castigos físicos. Solo pueden excomulgarlos de su sociedad y retirar de ellos la mano de confraternidad. Creemos que el hombre debe recurrir a la ley civil para exigir reparación por toda injusticia y agravio, cuando sufre atropello personal o se difama o son violados los derechos de propiedad, donde existan leyes que le protejan de estas cosas. Pero creemos que todo hombre queda justificado si se defiende a sí mismo, a sus amigos y propiedad, y al gobierno, de los ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar inmediatamente a la ley y obtener amparo. Creemos que es justo predicar el Evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo, pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el Evangelio ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos. Ahora medite a continuación. ¿En qué forma pueden haber sido útiles estas ideas para los primeros santos en aquel entonces? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera pueden ponerse en práctica estas enseñanzas o ideas en el lugar donde usted vive? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en los artículos de fe, los artículos 11 y 12, que dicen lo siguiente. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. También se recomienda estudiar el tema libertad religiosa, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Libertad religiosa. Reseña. La libertad religiosa o de culto es un principio básico de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y un derecho humano fundamental. El albedrío moral, es decir, la capacidad de escoger entre lo correcto y lo incorrecto y de actuar por nosotros mismos, es esencial para el plan de salvación de Dios. La libertad de culto garantiza que las personas puedan ejercer su albedrío en las cuestiones religiosas. El 11º artículo de fe de la Iglesia dice lo siguiente. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio,
que adoren como, dónde o lo que deseen. La libertad de culto abarca no solo el derecho de adorar libremente, sino también el derecho de hablar y de actuar con base en las creencias religiosas propias. En la revelación moderna, el Señor declara que las leyes justas deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, para que todo hombre obre de acuerdo con el albedrío moral que Él le ha dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio. Ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. Por consiguiente, los gobiernos tienen la obligación de instituir leyes para la protección de todo ciudadano en el libre ejercicio de su creencia religiosa. La libertad religiosa salvaguarda el derecho de toda persona a tener sus propias creencias religiosas y a expresarlas abiertamente y sin temor a persecuciones, ni a que se le niegue la igualdad de derechos con sus conciudadanos. Además, garantiza que las personas puedan elegir o cambiar su religión, enseñarla a sus hijos, recibir y divulgar información religiosa, reunirse con otros para adorar y participar en las ceremonias y prácticas de su religión libremente. Protege a las personas de la discriminación con base en la religión en lo tocante a lo laboral, al acceso a la vivienda y a otros servicios básicos, y evita que se les niegue el derecho de tener un negocio, una ocupación o una licencia profesional. La libertad de culto no solo protege a las personas, sino también a las organizaciones religiosas que hacen posibles las comunidades eclesiásticas. Abarca el derecho de formar iglesias y otras instituciones religiosas, tales como escuelas religiosas y organizaciones benéficas. Otorga a tales instituciones la libertad de establecer sus doctrinas y modos de adoración, de organizar sus propias cuestiones eclesiásticas, de determinar los requisitos para ser miembro de ellas, y para los oficios eclesiásticos y el empleo, y de ser propietarias de inmuebles y edificar lugares de adoración. No creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración, ni de dictar fórmulas para la devoción pública o privada. Así se lee en la sección 134 de Doctrina y Convenios, el versículo 4. Muchos de estos principios se expresan en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la cual manifiesta que el Congreso no promulgará leyes respecto al establecimiento de religiones, ni para prohibir el libre ejercicio de estas. Las declaraciones internacionales de derechos humanos reconocen de igual modo la universalidad de la libertad de culto y de creencias. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad religiosa no es absoluta. Los límites a las actividades religiosas resultarán adecuados cuando sea necesario proteger intereses imperiosos, tales como la vida, la propiedad, la salud o la seguridad de otras personas. No obstante, dichas limitaciones deben ser realmente necesarias y no simplemente una excusa para coartar la libertad de culto. En los casos en que la ley restringe la libertad religiosa, los santos de los últimos días creen en obedecer la ley mientras procuran proteger sus derechos fundamentales mediante los instrumentos legales que pueda haber a su alcance en la jurisdicción o país en particular. Los santos de los últimos días creen en defender la libertad de culto de los demás con tanta disposición como la propia. El profeta José Smith dijo lo siguiente: estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular o careciera de la fuerza para defenderse. Así lo dijo el presidente Smith en un discurso pronunciado el 9 de julio de 1843 en Nauvoo, Illinois, y narrado por William Richards.
Los primeros santos de los últimos días plasmaron esas ideas en una ordenanza municipal de la ciudad de Nauvoo que garantizaba la tolerancia para con todas las religiones. Sea ordenado por el Consejo Municipal de la ciudad de Nauvoo que los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, cuáqueros, anglicanos, universalistas, unitarios, maometanos, musulmanes y todos los demás credos y denominaciones religiosas, sean cuales fueren, tengan libre tolerancia e iguales privilegios en esta ciudad. Anote sus impresiones a continuación. Con esto concluye Ven, sígueme, 2025, para el hogar y la iglesia. Capítulo 47. Doctrina y convenios, secciones 133 al 134. Lección asignada del 17 al 23 de noviembre de 2025, titulado Preparaos para la venida del esposo.